El sol de la mañana de octubre golpeaba despiadadamente el concreto de la prisión federal del Altiplano, en el Estado de México. El calor ya era sofocante a las 8 de la mañana, y la atmósfera pesada parecía cargar más que solo la humedad del aire, cargaba décadas de historias no contadas. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, caminaba por el pasillo del bloque C, escoltado por 4 custodios fuertemente armados. Sus pasos resonaban contra las paredes de concreto, creando un eco que parecía contar la historia de su caída desde las montañas de Sinaloa hasta este lugar donde el tiempo se detiene. A sus 66 años, Joaquín había perdido el brillo en los ojos que una vez lo caracterizó. Su estatura pequeña, que le había dado su apodo, ahora parecía aún más diminuta bajo el peso de las cadenas que rodeaban sus muñecas y tobillos. El uniforme naranja de la prisión contrastaba con los recuerdos de los trajes elegantes que solía usar en sus días de libertad. Celda 247, murmuró uno de los guardias, deteniéndose frente a una puerta de metal macizo. Tu nuevo hogar, Guzmán. Mientras las llaves resonaban en la cerradura, Joaquín miró hacia la celda adyacente, la 246. Por la pequeña ventana de la puerta pudo vislumbrar una figura encorvada sentada en una cama deteriorada. Algo en esa silueta le resultó extrañamente familiar, pero después de tantos años de paranoia y desconfianza, había aprendido a no confiar en sus primeras impresiones. La puerta se abrió con un chirrido metálico que cortó el silencio del bloque. Joaquín entró lentamente, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como una sentencia final. La celda era pequeña, apenas 3 metros por 2, con una cama de concreto cubierta por un colchón delgado, un inodoro de acero, inoxidable y un pequeño lavabo. Una ventana alta, no más grande que una hoja de papel, permitía que entrara un rayo de luz solar que iluminaba débilmente el espacio. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Los recuerdos vinieron como una avalancha. Las montañas de la Sierra Madre Occidental, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el sonido de la risa de su madre. Pero sobre todo recordó una voz que no había escuchado en más de 40 años. Joaquín, tú puedes ser diferente. Tienes inteligencia, hijo. No permitas que la pobreza defina tu destino. Esa voz pertenecía a don Roberto Morales, su maestro, de 3er grado en la pequeña escuela rural de La Tuna, Sinaloa. El único hombre que había creído en él cuando era solo un niño descalzo con ropa remendada y sueños que parecían imposibles de alcanzar. Un golpe suave en la pared interrumpió sus pensamientos. Provenía de la celda adyacente. Joaquín se acercó a la pared y escuchó atentamente. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz débil pero clara del otro lado. El corazón de Joaquín se detuvo. Esa voz, después de tantos años, esa voz aún resonaba en su memoria como una melodía olvidada que de repente vuelve a sonar. Sí, respondió con cautela. Hay alguien aquí. Soy Roberto Morales. ¿Cuál es tu nombre? Las manos de Joaquín comenzaron a temblar. No podía ser. Después de todos estos años, todas las vueltas que había dado la vida, todas las decisiones que había tomado y todos los puentes que había quemado, ¿cómo era posible que el destino los hubiera reunido nuevamente en este lugar? Mi nombre, vaciló su voz casi un susurro, mi nombre es Joaquín. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde el otro lado de la pared se escuchó el sonido de alguien poniéndose de pie abruptamente, seguido de pasos acelerados. ¿Joaquín? La voz de don Roberto tembló. ¿Joaquín de la Tuna? El pequeño Joaquín que... Sí, maestro, interrumpió. Joaquín, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos por primera vez en décadas. Soy yo, soy su alumno.
Del otro lado de la pared se escuchó un gemido ahogado, seguido del sonido de alguien cayendo pesadamente sobre una cama. «Dios mío», susurró don Roberto. «¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó?» La noche cayó sobre el altiplano como una manta pesada. Los sonidos de la prisión se acallaron gradualmente, los últimos gritos de los reclusos, el eco de las puertas cerrándose, los pasos de los guardias nocturno haciendo su ronda. En las celdas 246 y 247, dos hombres permanecían despiertos, separados por una pared de concreto, pero unidos por recuerdos que habían permanecido enterrados durante décadas. «Maestro», comenzó Joaquín, su voz apenas audible en la oscuridad. «¿Se acuerda de aquella mañana de lluvia en 1965? Don Roberto, de 73 años, se incorporó en su cama. Su cabello blanco brillaba débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. A pesar de los años y las arrugas que marcaban su rostro, sus ojos conservaban la misma bondad que había caracterizado al joven maestro que llegó a la Tuna hace más de medio siglo. «¿Cómo podría olvidarla, Joaquín?», respondió, su voz cargada de emoción. «Fue la primera vez que llegaste a clase completamente empapado porque habías caminado 5 kilómetros bajo la tormenta. Tenías 8 años y no querías perderte el examen de matemáticas». Joaquín sonrió en la oscuridad, recordando. «Mi mamá me había dicho que no fuera, que esperara a que escampara, pero usted nos había dicho que las oportunidades no esperan a nadie». «Ese día me di cuenta de que eras diferente», continuó don Roberto. «No era solo tu determinación, era tu inteligencia. Resolviste problemas que niños 2 años mayores no podían entender. Por eso te quedabas después de clases». «Las clases extras», murmuró Joaquín. «Usted me enseñaba historia, me contaba sobre el mundo más allá de las montañas. Me dijo que la educación era la única manera de escapar de la pobreza». Don Roberto se levantó de su cama y se acercó a la pared que los separaba. Apoyó su mano contra el frío concreto, como si pudiera tocar a través de él al niño que había conocido tantos años atrás. «Recuerdo el día que tu padre vino a la escuela», dijo con tristeza. «Estabas en 4º grado, tenías apenas 9 años». El silencio se extendió entre ellos. Joaquín cerró los ojos y pudo ver claramente aquella tarde que cambió el curso de su vida. «Mi padre necesitaba que trabajara en los campos», continuó Joaquín. «La cosecha no había sido buena y mi familia necesitaba el dinero. Usted trató de convencerlo. Le dije que eras el estudiante más brillante que había tenido en 20 años de enseñanza», recordó don Roberto, su voz quebrándose ligeramente. «Le expliqué que con una beca podrías estudiar en la ciudad, tal vez incluso llegar a la universidad, pero él me dijo que los sueños no llenan el estómago». «Recuerdo que lloró cuando me sacó de la escuela», añadió Joaquín. «Mi padre nunca lloraba, pero ese día lo vi llorar. Y yo también lloré», admitió don Roberto. «Esa noche, después de que se fueran, me quedé en el aula vacía y lloré porque sabía que estaba perdiendo a un estudiante excepcional. Pero más que eso, sabía que estabas perdiendo tu oportunidad». Joaquín se levantó y también se acercó a la pared. Por primera vez en décadas, sintió el peso de las decisiones que habían moldeado su vida. «Durante años me pregunté qué habría pasado si hubiera podido continuar estudiando», confesó. «Habría sido diferente, habría tomado otro camino». «Siempre creí que volverías», dijo don Roberto suavemente. «Cada año, cuando comenzaba el nuevo ciclo escolar, esperaba verte aparecer en la puerta de mi aula. Incluso después de que me jubilé, seguía preguntando por ti en el pueblo». «¿Qué escuchaba?». Don Roberto guardó silencio por un momento largo. «Al principio, nada. Luego comenzaron los rumores, que te habías involucrado con gente peligrosa, que habías dejado el pueblo. Algunos decían que te habías vuelto rico,
otros que habías desaparecido. Nunca quise creer las historias más oscuras. ¿Cuándo supo la verdad sobre lo que me había convertido? Hace unos 15 años, admitió don Roberto. Vi tu foto en el periódico. Eras uno de los hombres más buscados de México. En ese momento me senté en mi cocina y lloré como no había llorado desde que era niño. No lloraba por el criminal en que te habías convertido. Lloraba por el niño brillante que había perdido. Joaquín apoyó su frente contra la pared fría. Maestro, yo traicioné todo lo que usted me enseñó. No, hijo, respondió don Roberto firmemente. La vida te traicionó a ti primero. La pobreza, la falta de oportunidades, un sistema que no protege a sus niños más vulnerables. Tú solo fuiste un niño inteligente que se perdió en el camino, pero las cosas que hice, la gente que lastimé. No estoy aquí para juzgarte, Joaquín. Nunca he sido nadie para juzgar a otros. Estoy aquí como tu maestro, como siempre he estado. ¿Por qué está usted aquí, maestro? ¿En este lugar? Don Roberto suspiró profundamente. Después de jubilarme, me involucré en organizaciones que ayudaban a niños de la calle. Hace 3 años, empecé a investigar una red de corrupción que desviaba fondos destinados a escuelas rurales. Dinero que debía llegar a niños como tú una vez fuiste. Aparentemente, mis investigaciones molestaron a las personas equivocadas. Lo enjuiciaron falsamente. Fabricaron evidencia, compraron testigos, me acusaron de malversación de fondos, exactamente lo que yo estaba tratando de exponer. Irónico, ¿no? Joaquín sintió una rabia familiar creciendo en su pecho, la misma rabia que había alimentado muchas de sus decisiones más destructivas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la rabia no era por él mismo. Maestro, cuando salgamos de aquí... Joaquín, lo interrumpió don Roberto suavemente. Yo no voy a salir de aquí. Tengo 73 años y una condena de 20 años. Tú tampoco vas a salir, pero eso está bien. ¿Cómo puede decir que está bien? Porque después de todos estos años, el destino nos ha dado una segunda oportunidad. No para cambiar el pasado, sino para entender el presente. Para que finalmente puedas entender que el niño brillante que fuiste nunca desapareció completamente. En 1900, la oscuridad de su celda, Joaquín sintió algo que no había experimentado en décadas: esperanza. No esperanza de libertad o de escape, sino esperanza de redención, de comprensión, de paz. Maestro, susurró, ¿puede contarme más historias de cuando era niño? Necesito recordar quién era antes de convertirme en lo que soy. Claro, hijo. Tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Habían pasado 3 semanas desde el reencuentro. Cada noche, después de que las luces de la prisión se apagaran y los sonidos se acallaran, los dos hombres hablaban a través de la pared que los separaba. Era como si el concreto hubiera desaparecido, como si estuvieran nuevamente en aquella pequeña aula rural de Sinaloa, maestro y alumno explorando los misterios del mundo. Era una noche particularmente fría de noviembre cuando Joaquín finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que había estado evitando. Maestro, comenzó con voz temblorosa, ¿alguna vez se arrepiente de haber creído en mí? Don Roberto, que había estado acostado en su cama mirando el techo, se incorporó lentamente. La pregunta lo había golpeado como un puño en el estómago. ¿En qué me preguntas eso, hijo? Porque sé lo que hice, sé lo que represento, sé que su fe en aquel niño de 8 años fue mal depositada. Joaquín Archibaldo Guzmán lo era, dijo don Roberto, con la misma autoridad que usaba cuando regañaba a un estudiante travieso. En 50 años de enseñanza, jamás me he arrepentido de creer en un niño, y no voy a empezar ahora. Pero, maestro, yo ordené la muerte de personas inocentes, destruí familias, corrompí a funcionarios, traje dolor y sufrimiento a miles de personas. ¿Y crees que no lo sé?, respondió don Roberto.
¿Crees que he estado viviendo en una burbuja estos últimos 30 años? Sé exactamente lo que hiciste. Leí cada artículo, vi cada noticia. Cada vez que aparecía tu nombre en el periódico, era como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Joaquín se quedó en silencio, sorprendido por la honestidad brutal de su antiguo maestro. Pero ¿sabes qué más hacía cada vez que leía sobre tus crímenes? Continuó don Roberto. Cerraba los ojos y recordaba al niño que caminaba 5 kilómetros bajo la lluvia para no perderse un examen. Recordaba al estudiante que se quedaba después de clases para aprender sobre el mundo. Recordaba al pequeño que una vez me dijo que quería ser ingeniero para construir puentes que conectaran su pueblo con el resto del mundo. Ese niño murió hace mucho tiempo, maestro. No, Joaquín. Ese niño está aquí, hablando conmigo ahora mismo. Está en cada palabra de arrepentimiento que pronuncias, en cada lágrima que has derramado estas últimas noches pensando que no te escucho. Joaquín se levantó abruptamente y comenzó a caminar por su pequeña celda como un animal enjaulado. «Usted no entiende», gritó, golpeando la pared con su puño. «Yo maté a personas que tenían hijos, familias que dependían de ellos. Ordené ejecuciones como si fuera a decidir qué cenar. Y ahora eso te está destruyendo por dentro», respondió don Roberto calmadamente. «El dolor que sientes, la culpa que cargas, eso me dice que el niño que conocí sigue vivo. La culpa no borra lo que hice. No, no lo borra, pero es prueba de que conservas tu humanidad. Los verdaderos monstruos no sienten culpa, Joaquín. Los verdaderos monstruos duermen tranquilos por las noches». Joaquín se detuvo junto a la pared, jadeando por la emoción. «Maestro, ¿puedo contarle algo que nunca le he dicho a nadie?» «Puedes contarme lo que necesites, hijo». «La primera vez que ordené matar a alguien», comenzó Joaquín, su voz apenas un susurro, «vomité durante 3 días. No podía comer, no podía dormir. Seguía viendo la cara de la familia del hombre en mi mente». «¿Qué te hizo continuar entonces?» «Miedo. Miedo de que si mostraba debilidad, me matarían a mí. En ese mundo, la compasión es vista como debilidad, y la debilidad es una sentencia de muerte. Así que construiste una máscara», observó don Roberto. «Te convertiste en alguien que podía tomar esas decisiones sin parpadear». «Exactamente. Y con el tiempo, la máscara se volvió más real que mi verdadero yo, hasta que olvidé que era una máscara». «¿Cuándo comenzaste a recordar?» Joaquín se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared que lo separaba de su maestro. «El día que me capturaron por última vez, estaba escondido en un túnel debajo de mi casa en Los Mochis. Mientras esperaba que llegaran por mí, por primera vez en décadas, tuve miedo de morir. No por el dolor físico, sino porque me di cuenta de que iba a morir sin haber hecho nada bueno en mi vida. Pero no moriste, no, y ahora estoy aquí, cara a cara con el único hombre que creyó que yo podía ser algo diferente. Es como si el universo me estuviera dando una oportunidad de recordar quién era antes de perderme». Don Roberto se acercó a la pared y también se sentó en el suelo, de manera que estuvieran espalda con espalda, separados solo por unos pocos centímetros de concreto. «Joaquín, ¿quieres saber algo que nunca te dije?» «¿Qué, maestro?» «Después de que tu padre te sacó de la escuela, traté de conseguir trabajo para tu familia. Hablé con el alcalde, con los comerciantes del pueblo, con cualquiera que pudiera ofrecer trabajo que les permitiera enviarte de vuelta a clases». Joaquín sintió que se le cerraba la garganta. «¿En serio? Incluso ofrecí pagar yo mismo tus útiles escolares y uniformes. Pero la pobreza en la tuna era demasiado profunda. No había suficientes oportunidades para todos. Maestro, yo no sabía. No querías que lo supieras. No quería que sintieras que eras una carga o que dependías de la caridad. Pero jamás dejé de luchar por ti, incluso después de que te fueras.
Las lágrimas corrían por el rostro de Joaquín mientras procesaba esta revelación. Durante todos estos años pensé que nadie había luchado por mí. Pensé que a nadie le importaba lo que me pasara. Siempre me importaste, hijo, y me sigues importando. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede seguir llamándome hijo después de todo lo que hice? Porque ese es el trabajo de un maestro, Joaquín. No es solo enseñar matemáticas o historia. Es ver el potencial en cada niño y nunca dejar de creer en él, sin importar cuán perdido parezca estar. Joaquín apoyó su cabeza contra la pared y cerró los ojos. Maestro, si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer todo, pero no. Puedes, ninguno de nosotros puede cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con el presente que nos queda. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Estoy condenado a cadena perpetua en una celda de máxima seguridad. Puedes empezar por perdonarte a ti mismo, no para escapar de la responsabilidad, sino para encontrar la paz que necesitas antes de que sea demasiado tarde. No merezco paz. Todos merecemos la oportunidad de redención, Joaquín, incluso tú. En el silencio que siguió, ambos hombres permanecieron sentados, separados por una pared, pero más unidos que nunca. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre el techo de la prisión, recordándoles aquella mañana de 1965, cuando un niño decidió caminar 5 kilómetros bajo la tormenta para no perderse un examen. Algunas tormentas, pensó don Roberto, duran toda una vida, pero eventualmente todas terminan. Había llegado diciembre, y con él un frío que se filtraba hasta los huesos. Las conversaciones nocturnas entre las celdas 246 y 247 se habían convertido en el único calor que ambos hombres conocían en aquel lugar desolado. Era víspera de Navidad cuando llegó la noticia que cambiaría todo. «Morales, tienes visita», anunció el guardia, abriendo la celda de don Roberto con el sonido metálico que ambos habían aprendido a odiar. Era la primera visita que don Roberto recibía en los 8 meses que llevaba en prisión. Joaquín escuchó los pasos alejándose por el corredor y sintió una extraña ansiedad. ¿Quién podría estar visitando a su maestro? 2 horas después, don Roberto regresó. Joaquín pudo escuchar que el anciano lloraba suavemente del otro lado de la pared. «Maestro, ¿está bien? ¿Qué pasó?» Don Roberto se sentó pesadamente en su cama antes de responder. Era María Elena Contreras. ¿La recuerdas? Joaquín frunció el ceño, buscando en su memoria. ¿La niña que se sentaba en la primera fila? ¿La de las trenzas largas? Esa misma. Ahora es doctora. Vive en Guadalajara y tiene 3 hijos. ¿Cómo lo encontró aquí? Leyó sobre mi caso en el periódico. Aparentemente, varios de mis antiguos estudiantes han estado organizándose para ayudarme. Han contratado un abogado, están recolectando evidencia para probar mi inocencia. Joaquín sonrió en la oscuridad. Eso es maravilloso, maestro. Usted saldrá de aquí. Tal vez, respondió don Roberto, pero su voz sonaba extrañamente triste. Pero esa no es la razón por la que estoy llorando. Entonces, María Elena me contó que han estado tratando de localizar a todos mis estudiantes, para mostrar al tribunal el impacto positivo que tuve en sus vidas. Quieren que cada uno escriba una carta testificando sobre mi carácter. Joaquín esperó, sintiendo que había algo más. Me dijo que han encontrado a casi todos: ingenieros, doctores, maestros, comerciantes honestos, personas buenas que construyeron vidas decentes. Eso debe llenarlo de orgullo. Sí, pero también me dijo algo más. Me dijo que había una persona que no pudieron encontrar, un estudiante del que sabían, pero que había desaparecido del radar. Me preguntó si yo sabía algo sobre él. El corazón de Joaquín se aceleró. ¿Qué le dijo?
Le dije que ese estudiante también había tenido un gran impacto en mi vida, que había sido quizás el más brillante de todos. Joaquín se levantó y se acercó a la pared. Maestro, usted no puede... María Elena me trajo algo más. Lo interrumpió don Roberto. Un proyecto en el que ha estado trabajando con otros exalumnos. Se escuchó el sonido de papeles siendo desplegados. ¿Qué es? Quieren crear una fundación. La Fundación Roberto Morales para la Educación Rural. Su objetivo es proporcionar becas y apoyo a niños pobres de áreas rurales para que puedan continuar sus estudios. Joaquín sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Van a usar mi caso como catalizador para llamar la atención sobre la importancia de invertir en la educación de los niños más vulnerables. Quieren que mi sufrimiento sirva para algo positivo. Eso es hermoso, maestro. Joaquín, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Quiero que escribas una carta. Joaquín se paralizó. ¿Qué? Quiero que escribas una carta para la fundación. No como Joaquín Guzmán, el criminal, sino como el niño que una vez soñó con ser ingeniero. Quiero que les cuentes tu historia. Quiero que les digas lo que puede pasar cuando un niño brillante se pierde en el camino por falta de oportunidades. Maestro, si hago eso, el mundo sabrá que estuvimos juntos. Podría perjudicar su caso. Mi caso ya no me importa, Joaquín. Lo que me importa es que tu historia pueda salvar a otros niños. Pero yo no soy una inspiración, soy una advertencia. Exactamente. Eres la advertencia más poderosa que podemos ofrecer. Tu historia puede mostrar las consecuencias de no invertir en la educación, de no proteger a los niños vulnerables. Joaquín caminó por su celda pensando, ¿qué pasaría si escribo esa carta? Se la darían a los legisladores, a los educadores, a cualquiera que pueda hacer una diferencia en la vida de niños como tú una vez fuiste. ¿Y usted cree que eso podría ayudar? Creo que tu historia, contada con honestidad y dolor, podría ser más poderosa que 1000 estadísticas. Esa noche, Joaquín no durmió. Se sentó en su cama con una hoja de papel y un lápiz que había conseguido después de semanas de pedirlo. Bajo la tenue luz que se filtraba por su ventana, comenzó a escribir. Mi nombre es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Muchos me conocen como el Chapo, uno de los criminales más peligrosos de México. Pero antes de convertirme en eso, fui un niño de 8 años que caminaba 5 kilómetros bajo la lluvia para no perderse un examen. Escribió toda la noche, derramando décadas de dolor, arrepentimiento y reflexión sobre el papel. Escribió sobre la pobreza que lo había forzado a dejar la escuela, sobre las decisiones que había tomado por desesperación y miedo, sobre las vidas que había destruido y el sufrimiento que había causado. Pero también escribió sobre don Roberto Morales, el maestro que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Escribió sobre los sueños que había tenido y las oportunidades que había perdido. Al amanecer, tenía 12 páginas escritas a mano. Su historia completa, desde el niño brillante hasta el criminal notorio, contada con una honestidad brutal que le dolía en el alma. Maestro, llamó cuando escuchó que don Roberto se despertaba. Sí, hijo, terminé la carta. ¿Cómo te sientes? Joaquín pensó por un momento, como si hubiera vomitado veneno que había estado cargando durante décadas. Esa es la sensación de la verdad, Joaquín.